Gracias por concurrir y esperar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que haya atención primero y justicia después con los pacientes de diálisis a quienes no se puede atender? Porque las clínicas ya no dan más de aguantar la deuda del Estado de 250 millones de dólares durante 17 meses. Hay 13 clínicas específicamente que mencioné el nombre la última vez y 85 unidades de diálisis. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Sí, lamentablemente esta situación vemos que no tiene una solución. Ya hemos agotado plan A, plan B, ya no tenemos un plan C. El plan C que se viene, lamentablemente, según como pintan las cosas, es que se tendrán que devolver a los pacientes renales y buscar todas las figuras legales que nos amparen para que no tengamos pues medidas legales en contra, porque sin recursos para insumos médicos, sin incluso ni siquiera lo más básico para pagar de agua, de luz. Hemos estado a punto de que vienen a cortarnos la luz y la máquina de diálisis sin luz no puede funcionar. A ese extremo hemos lamentablemente llegado. Es la peor época de la salud renal del país. Sin el personal médico, no hay para pagarle sus décimos. ¿Qué persona que no tiene pues su dinero, su sueldo, va a ir a trabajar? ¿Cómo vamos a brindar entonces el servicio al paciente renal como requiere si no se muere el paciente renal, como ya han fallecido más de 3.500 pacientes en apenas 1 año y 8 meses de pandemia? Ese dato no lo tenía yo. ¿Más de 3.500 pacientes han fallecido producto de que no pudieron tener con la frecuencia y oportunidad de caso la atención? Lamentablemente sí, sus casos se complicaron. Dar las estadísticas con exactitud se vuelve complicado toda vez que nosotros tenemos los reportes de los pacientes que ya dejan de asistir a las diálisis y los familiares que ellos pues son los testigos de que, por ejemplo, en X hospital público se complicó por el COVID y encima tenía insuficiencia renal crónica, no lo dializaron, se complicó mucho más su cuadro y falleció. Dios santo, o sea, es una causa directa de la muerte. O sea, como una, ¿cómo es que se llama? Debilidad, una carencia, ¿cómo es que le llaman? Una deficiencia, una vulnerabilidad. Ya fue acentuada o no fue bloqueada, el COVID resultó lo que no es en otros casos mortal. Exacto, lamentablemente la persona se hubiera salvado. Qué increíble, Cristina. Pero la insuficiencia renal crónica, una sola diálisis que no reciben y ya es una complicación terrible. Y ya han habido otros casos en los que no tenían COVID, pero tenían que dializarse en un hospital público por alguna complicación de sus enfermedades primarias, de diabetes o hipertensión, y lamentablemente no recibieron su diálisis. Han llegado personas que incluso nos han solicitado a nosotros que por favor les demos los insumos y les damos, pero tienen que dializarlos en el hospital porque acá en las clínicas solo se dializan, no se los tiene hospitalizados. ¿Cuáles son los insumos, Cristina, que se requiere para eso? Bueno, en lo principal tenemos, por ejemplo, la eritroproyetina. ¿Ya? Sí, para nivelar, en este caso, la parte sanguínea de nuestros pacientes. La máquina de diálisis no solamente depende de los catéteres, depende de sus tubos especiales que van conectados precisamente al paciente renal, depende también casos en los que requieren exámenes, ¿sí? Exámenes puntuales, medicinas especiales, dependiendo si tienen diabetes o hipertensión o ambas enfermedades. Y además de eso, requieren pues obviamente un paquete integral que es en $1.456 este valor. Pero no solamente es el tema de su diálisis como tal que se realizan en la máquina de diálisis, sino que necesitan un seguimiento semanal. Correcto. Con nutricionista, con nefrólogo e incluso con el mismo psicólogo. Un paciente de diálisis debe hacérsela, yo sé que varía según la gravedad de la afección, pero entre 2 y 3 veces por semana promedio. 3 veces a la semana es el mínimo, tampoco no puede realizarse más, depende, hay casos en que si mejoran pues requerirá menos, pero los 13.500 pacientes renales son personas que tienen latente su insuficiencia renal crónica y necesitan 3 veces a la semana sí o sí dializarse. Ya, explíquele para la gente que no está familiarizada con eso, ¿qué es una atención o una sesión de diálisis que entiendo toma entre 2 y 3 horas? Bueno, la sesión de diálisis viene a ser esta etapa en la que prácticamente tienen que traspasar la sangre del paciente a través de una máquina para depurar esta sangre, que es la función que sus riñones no pueden cumplir. Correcto. Entonces, como decirlo, una especie de lavado de su sangre. Este proceso requiere
unos insumos específicos que no se pueden reutilizar. Ajá. Sí, ya tuvimos el caso de Carlitos Mora porque se reutilizaron. Eso fue en una época negra de personas que no tenían responsabilidad con los insumos que usaban. Nosotros necesitamos cambiar esos insumos cada vez que va un nuevo paciente. Entonces, dura por lo menos de 2 a 3 horas, dependiendo. Hay casos en que el nefrólogo le va a decir, bueno, usted necesita un poco más de tiempo, un poco más de eritropoyetina, un poco más de determinada dosis, dependiendo cada caso. ¿Cuánto cuesta en promedio, o cuál es el costo promedio de una sesión de diálisis? Porque hace un rato me habló de un paquete de $1,400, ya le voy a preguntar qué incluye. Pero una sesión de diálisis, ¿cuánto significa en costo para la clínica? ¿O cuánto significa que tendría que pagar el paciente si no le paga el seguro o el IES? Bueno, tendría que pagar $122. ¿Por cada sesión? Por cada sesión. Es decir, son 360 semanales, es decir, son 1.200 a 1.400 al mes. Exactamente, porque va a requerir siempre sus 12 a 14 sesiones. Por Dios. ¿Lo ha llamado el vicepresidente? Directamente no, hemos buscado acercamiento con diferentes personas y lamentablemente siempre nos remiten, los oficios de presidencia y vicepresidencia los remiten al Ministerio de Salud Pública. Yo tengo el Kipux de la empresa como vocera y todos los días estamos verificando y siempre nos traspasan, pero no hay el diálogo directo. ¿Les ha dado cita la ministra de Salud? Nos ha remitido también ella, le tira la pelotita a la coordinación administrativa financiera, que es en planta central en Quito. Allá sí, con las personas del antiguo gobierno nos reunimos. Con el actual gobierno, pues hace 2 semanas justamente tuvimos una reunión en que coincidió que estaban las autoridades de Quito presentes aquí en Coordinación Zonal 8, nos dijeron que iba a haber seguro, sí o sí, esta asignación presupuestaria que realmente era, como decir, las sobras, los remanentes, 8 millones a 10 millones de dólares. Son 48 centros de diálisis solo en la zona 8. Calculamos para cuánto servirá para pagar 1 mes. 2 meses, siendo realistas, es muy difícil. 2 semanas han pasado, no se ha concretado ese ofrecimiento. Cristina, el que la sigue la persigue y aquí la vamos a seguir. Puede contar con eso. Estoy llamando al vicepresidente de la República en este rato, pero no me contesta. Si me contestaba, íbamos a salir al aire en directo y voy a persistir. No tengo nadie cercano, ni necesito tener nadie cercano afectado de esto para indignarme y reclamar sobre el tema. Cristina Freire, vocera de las clínicas de diálisis en el país, con una realidad lacerante e insoportable que debe empezar a resolverse este mes. Ok, si son 8 millones, empecemos por ahí. Para un mes de alivio, ya. Y vemos qué hacemos el mes siguiente. Banco de